Recientemente hubo una exposición en la Unión Regional Ganadera de Nuevo León. Ahí nos encontramos a Antonio Galaz, de la productora y comercializadora Sal World, y él nos hablará sobre la sal. Este es un elemento indispensable para el organismo, pues contribuye a mantener la presión osmótica de las células. El cuerpo humano necesita un aproximado de 5 gramos de sal por día, pero la alimentación en los países occidentales a veces la rebasa y llega a superar los 20 gramos diarios, lo cual puede propiciar problemas graves a la salud. Pero veamos lo que nos platicó Antonio Galaz sobre la sal. Buenas tardes, Antonio. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Me podrías explicar los tipos de sal? Claro, el proceso de la sal. No, toda la sal que nosotros tenemos es sal de mar. Toda se cosecha a la orilla del mar y se hace con agua salada del mar. Toda la sal que se procesa así consiste en eras, se llaman eras, son vasos de evaporación, una especie de albercas, donde se depositan capas de agua de 5 a 10 centímetros y con el sol y el viento se evapora el agua y lo que queda ahí es el cloruro de sodio, la sal. El primer paso, la sal, que llamamos primaria, así como sale cuando se cosecha. Ahí puedes ver la comparación de color. Todas las sales que fabricamos, que producimos nosotros, son naturales, no tienen ningún conservador agregado, nada más. Algunas sales para consumo humano tienen yodo. Toda es la misma sal, toda sale de esa materia prima, que es la sal que se ha consumido en el mundo desde todo el tiempo de la historia. No hay otra cosa más que eso. Ahora, por exigencias de los procesos industriales, hay sales que se lavan. Por ejemplo, es una sal, son prácticamente cristales color blanco, es una sal industrializada que se usa en tratamientos de agua donde se requiere que la concentración de cloruro de sodio sea muy alta y que no tenga impurezas naturales como las sales. Entonces, nada más dependiendo del uso que se le vaya a dar a la misma sal, lo único que le hacemos es que le cambiamos las características físicas, le quitamos las impurezas y le hacemos una granulometría más fina o más gruesa. Puede ser desde este tipo de grano que es muy grueso hasta sal prácticamente molida como la que ven allá. Pero todo es el mismo material, nada más en diferentes presentaciones. Cada uso requiere de diferente granulometría para su procedimiento. Por ejemplo, ¿en qué usos pueden ser? Lo más grande es, en la industria agropecuaria hay dos enormes usos. El salado de pieles, para salar los cueros, y el otro es para darle de comer, para darle en la dieta del ganado. Se le puede poner a libre acceso, este es un tipo de sal que es muy económica para poner al ganado a libre acceso, en los comederos, ¿sí? En los potreros, se le pone eso para que lo coman. Luego la otra hay sales molidas como la que ves ahí en el último frasco. Esa se usa para producir alimentos. O sea, los compañeros que están aquí que formulan alimentos y premezclas para alimento del ganado usan ese tipo de sal. En la misma sal, nada más que ellos la requieren que sea muy seca y muy molidita para que corra dentro de su maquinaria y se mezcle con los granos y con los minerales y todo. Luego, eso es lo agropecuario. El segundo uso más importante es la industria del tratamiento del agua. En el tratamiento del agua, la sal se usa para regenerar resinas catiónicas. Es para tratamiento de agua, para hacer agua suave. ¿Okay? Y el tercer uso muy fuerte es en la industria de la fundición. En la industria de la fundición se utiliza sal como fundente y se usan miles de toneladas de sal. En nuestro país no se usa, pero en los países donde hay frío, donde hay nieve, el consumo más grande es para deshielar las carreteras. ¿No es como esta? Como esta. La sal que se usa para deshielar nieve en las carreteras, de hecho es esta, así tal cual, sin ningún proceso. Lo que pasa es que, por ejemplo, no se puede exportar sal. En México no podríamos exportar sal porque los costos te matan. La sal es un producto tan barato que, para que te des una idea, su costo de cada peso, 70 centavos es lo que cuesta el flete y lo demás es sal. Es muy barato. Entonces, nosotros tenemos que nuestros mercados son regionales. Tenemos unas plantas que nos producen en el Golfo y nada más tenemos por ejemplo, del Golfo, de Tamaulipas atendemos Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila. De plantas en Sinaloa atendemos el mercado regional, del norte atendemos Chihuahua y eso. Porque pagar fletes para llevar sal de aquí a Estados Unidos pues está helado, o sea, no complica. ¿Qué hay de la llamada sal rosa?
la sal de la llamada sal rosa. rosa. Mira, le explicaba aquí a la compañera. La sal rosa sí existe. En el Himalaya hay dos depósitos de sal principalmente, del lado de Afganistán y del lado de Nepal. Sí existe. Casi toda la sal que conocemos aquí es una farsa. La sal del Himalaya realmente vale $50 la libra. O sea, vale 1,000 pesos una bolsita de este tamaño. Lo que vemos aquí es sal de esta pintada. No es sal del Himalaya. Y además la sal del Himalaya viene en lajas. Son cristales como de este grueso muy grandes. La sal original. ¿Qué diferencia tiene? El color, porque no tiene ninguna diferencia. Es cloruro de sodio. No da sabor de otra cosa. Absolutamente nada. Es cloruro de sodio con un alga que lleva allá adentro. Es todo lo que tiene. Por eso el color. En México hay sal rosa natural, en Yucatán. En un lugar que se llama Celestún. Ajá. Ahí hay, das cuenta, naturalmente se hacen las ceras, las albercas con sal, y hay un alga. Esa alga tiene un color rosita. Cuando se seca, cuando se evapora el agua y queda la sal, el alga se muere ahí adentro y queda rosita. De hecho, en esa región hay flamingos rosas porque se comen los camaroncitos que andan con esas algas. O sea, se pintan, Eso. Sí, los flamingos que son blancos se ponen rosas. En Río Lagartos y en Celestún, en Yucatán, los flamingos están rosas por el alga esa. Pero en la sal no le da ningún sabor, ninguno, absoluto. ¿Y no pinta al ser humano? No, porque lo que te comes tú de sal, pues no es nada. En el caso de los animales, de los flamingos, se pintan porque se comen los camaroncitos, que están rosas porque esos se alimentan del alga. Lo que tú te alcanzas a comer de sal, no es nada. No es nada, o sea, no te alcanzas a comer. ¿Cuál es el consumo de la sal aquí, por decir, en México o en Nuevo León? No sé si tengas alguna estadística. Debe andar como en unas 2 millones de toneladas anuales de todo el país. De hecho, la segunda salidera más grande del mundo está en México, en Guerrero Negro, en Baja California. Es una empresa del gobierno con una empresa japonesa. Es la segunda más grande del mundo, pero eso todo se exporta completamente, pero se exporta por barco. Y esa sal de Guerrero Negro se usa para la industria del PVC, para fabricar PVC, el plástico, y para fabricar cloro. Son los dos principales usos de esa empresa, de esa industria. ¿Cuántos usos tiene la sal? Miles, se usa para 1,000 cosas. Es increíble para todo lo que sirve. O sea, te podría decir 1,000, se usa para 1,000 cosas. Algo que sea así, que uno diga, ay, ¿a poco también se usa en esto? ¿Qué te puedo decir? Para hacer el cloro. El cloro que usas en tu casa para limpiar los baños y para los vino de descomponer sal por un proceso que se llama electrólisis. Cuando le pones corriente, agua, unos 2 electrodos diferentes de corriente positivo y negativo, la corriente atraviesa la salmuera y se descompone, y de ahí sale el cloro, y la sosa cáustica también saca de ahí. El PVC, la tubería de la PVC de las casas está hecha también de un proceso de la industria del cloro álcali. ¿Aquí qué lugares son los que se saca la sal aquí en México? Todas las costas. En cualquier playa tú puedes hacer sal, en la que tú quieras. La diferencia es el clima, que el clima te lo permita. Por ejemplo, necesitas que tengas, entre más calor y más viento tengas, más rápido se hace la sal porque se evapora rápido el agua. Las zonas doradas, se dan cuenta que son el norte del océano, de las costas del Pacífico y la península de Yucatán, porque son lugares con mucho calor, con poca humedad y con mucho viento. Puedes hacer sal en Tamaulipas, en Veracruz, en Tabasco, en cualquiera puedes hacer sal, pero nada más puedes producir poquitos tiempos del año porque se viene la época de lluvias y ya no puedes producir. El secreto es que tú le metas agua de mar y que se evapore el agua por el sol y por el aire y te queda la sal. Entonces ahí lo que te juega es igual del lado del Golfo, del lado del Pacífico, perdón, de Sinaloa hacia abajo hay salineras, pero trabajan 4 o 5 o 6 meses del año. Y más entre más para abajo te vayas a Oaxaca, Guerrero, Oaxaca, todo eso, trabajan 3 meses del año por sus épocas de lluvias. Empieza a llover y se acabó el negocio. ¿Y cuántas salineras hay aquí en México? Muchísimas. Chiquitas hay en todos lados. Cualquier pueblito que vayas en la costa, hay chiquitas. Pero son gente que produce muy poquito, haz de cuenta, para consumo. Muy local ahí. Muchas de esas, de los chiquiteros, producen para las cooperativas de pescado, porque mucho del pescado se sala. O los barcos pesqueros
tienen agua con sal para los sistemas de enfriamiento para que el pescado no se eche a perder. Entonces son productores pero muy chiquitillos, hace cuenta, local, que venden nomás ahí en un área muy chiquita. Y sus productores grandes estamos, por ejemplo, habremos 5 productores grandes y la empresa del gobierno que es exportadora de sal, que es enorme, o sea, es más grande que todos los demás productores de México juntos. Exportadora de sal es enorme. Es del gobierno en sociedad con Mitsubishi, japonés. ¿Y de aquí de la región, Nuevo León es muy salero? O sea, que se consume mucho, pero aquí no se produce sal. Sí. Se produce sal, sí, en industria, en una empresa en García, pero aquí la sacan del subsuelo y tiene impurezas que no es tan pura como esta sal. Ajá. Pero sí se produce sal en Nuevo León, pero es de mina. Se saca de unos domos salinos que salen en el subsuelo. El cuerpo humano necesita el consumo de sal. Uno de los principales componentes en la sangre es que la sal tiene que tener un porcentaje de cloro y de sodio. Ajá. Y el cuerpo humano nada más lo obtiene de la sal. De lo que tú comes es donde vienen todos esos nutrientes. Tú necesitas, si tú haces una dieta cero sal, porque todos los alimentos últimamente tienen sal, empiezas a tener deficiencias en la química sanguínea. Sí se requiere tener sal. Por ejemplo, cuando un cardiólogo te dice, no, usted no puede comer sal. No puedes comer sal en ciertas cosas, pero al final del día sí se requiere un insumo de sal si no tienes deficiencias en la dieta. ¿Qué tanto tenemos de sal en el cuerpo? ¿Se sabe? No. O apenas investigarlo así ya. Investigarlo. La sal para consumo humano en México, la norma oficial mexicana, dice que tiene que tener ciertas partes de iodo, ¿okay? Y en algunas regiones del país ciertas partes de flúor, ¿okay? Esta norma ya quedó completamente obsoleta, porque eso tuvo su razón de ser a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Había una enfermedad que se llamaba bocio, que se originaba por la falta de iodo. Ahora cualquier mexicano, el que agarres por más desnutrido que esté, ya tiene una variedad de su alimentación que ya no requiere el insumo de iodo. Por ejemplo, vamos a países más avanzados. La Unión Económica Europea está prohibido ponerle iodo a la sal. Ya no se puede ponerle iodo ni flúor, tiene que ser natural. En Estados Unidos, en California y en varios estados ya no se puede ponerle iodo a la sal. Y aquí en México nuestra norma sigue que tiene que tener iodo. Estamos muy atrasados todavía en ese tipo de cosas. ¿Sal? Exportadora de sal, de hecho, su objeto social es exportar. Exporta creo que 11 o 12 millones de toneladas por año. Los demás, los productores medianos o grandes, si quieres llamarle, exportamos muy poco por lo que te decía de los precios de los fletes. Pero ellos exportan todo, lo exporta. O sea, la exportadora de sal Guerrero Negro exporta toda su producción, con excepción de algunos lotes pequeños que se quedan aquí, pero todo lo exportan. Pero es un negocio, eso sí es un negocio, es la segunda más grande del mundo, muy grande.